Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer un nuevo video de la serie de estructura de datos para educación a distancia del Tecnológico de Celaya. Y en el video del día de hoy vamos a ver una estructura de datos que se llama lista simple enlazada. Una lista simple enlazada, pues aquí como se puede ver en la imagen, es una secuencia numérica ordenada de menor a mayor, en donde pues la estructura de datos empieza con un inicio, esto está enlazado hacia el primer elemento de la lista y así prácticamente hasta llegar al último elemento y después el último elemento apunta a un valor nulo. Por lo general una lista simple enlazada en programación sirve para crear, no sé, una lista de música para tu dispositivo, una lista de imágenes, una ordenación de números con algún objetivo, una ordenación de sitios web, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista, por lo general, si está vacía, pues va a tener inicio igual a null y en caso contrario, pues vamos a empezar a insertar elementos dentro de la lista. Aquí en la pantalla tengo únicamente el proceso de inserción. El proceso de barrado es más o menos similar, por lo tanto, pues no lo voy a poner nada más, lo voy a explicar usando esta misma imagen como referencia. Y pues si yo quisiera insertar un elemento al inicio de la lista, pues lo primero que tengo que hacer es crear inicio igual a nulo, después tendría mi elemento auxiliar, ya con el elemento que yo quiero insertar a la lista también puesto nulo, y aquí al inicio prácticamente lo enlazaría con auxiliar para que este fuera el primer elemento de la lista. Tengo cuatro casos base, voy a explicar cada uno de ellos antes de programarlos para que queden claro. Y pues como se fijan, el primero se llama insertar en una lista vacía. Puede ser que si no, la lista no esté vacía, pueda insertar o tenga que insertar al inicio de la lista. Si no, probablemente la siguiente opción sería insertar en algún punto medio de la lista. Y en último caso, pues si no puedo insertar en ningún lugar de la lista, pues el elemento que voy a insertar pues quedaría al final de la lista. Antes de proceder con las operaciones de inserción y el método de inserción y eliminación, pues vamos a comenzar con nuestro código. Vamos a hacer nuestros nodos, vamos a construir nuestra lista y después vamos a probarla en este main que ya tengo listo. Muy bien, vamos a empezar por construir el nodo para nuestra lista, ¿no? Vamos a generar un método público, perdón, una clase pública que se llame nodo. En este caso, nuestro nodo va a guardar valores enteros. Ahorita, para no complicarnos mucho la vida, vamos a decir que voy a tener un atributo de tipo entero que se llama número y voy a tener un atributo de tipo nodo que se llama siguiente, siguiendo con la dinámica que hemos usado en los últimos videos para las estructuras de datos. Una vez que ya tengo esto, lo siguiente es construir el constructor. Vamos a construir el constructor de la clase. ¿Qué va a recibir el constructor? Pues va a recibir un elemento de tipo entero que vamos a almacenar dentro del nodo y pues una vez que lo almacenemos, pues lo siguiente sería como precaución poner nuestro puntero siguiente a nulo para evitar posibles errores dentro del código y que nuestro programa de pronto haga cosas extrañas. Muy bien, ya tenemos listo nuestro nodo para empezar a almacenar información en él y para poder conectar nodos con nodos. Y pues vamos a comenzar ahora con el proceso de la clase lista. Entonces ponemos la clase lista. Ahí está. Aquí nuestra referencia para nuestra clase lista, como vimos en la imagen, va a ser un apuntador que me va a indicar única y exclusivamente en dónde empieza la lista. Por lo tanto, creamos un atributo de tipo nodo que se llama inicio o inicio lista. En este caso lo voy a dejar más claro, más simple como inicio, y es el que me va a decir en dónde empieza pues toda la lista, en este caso numérica de enteros, a organizarse o almacenarse. Aquí, pues la única diferencia con las otras estructuras de datos es que esta estructura almacena la información en orden, quiere decir que si de pronto yo quiero insertar un 10, pues obviamente tengo que ubicar su lugar, que sería entre el 7 y el 18, y ahí meter el nuevo nodo para poder continuar con la lista perfectamente ordenada de principio a fin. Muy bien, vamos a regresar a nuestra lista. A continuación vamos a crear nuestro constructor, como ya hemos hecho varias veces en otros videos. Mi constructor va a recibir, no va a recibir nada y este es el que me va a permitir cuando yo genere una nueva lista, decir que la lista al inicio pues va a estar completamente vacía, poniendo inicio a nulo. Muy bien. El siguiente pues podemos preguntar o podemos hacer un método que me diga si
la lista contiene o no elementos. Ya saben que también es muy útil para poder trabajar con este tipo de estructuras. Entonces aquí lista vacía, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a decirle que me regrese lo que tenga inicio igual nulo. Ahí está. Entonces de esta manera pues me va a decir si inicio es igual a nulo me regresa cierto, si no pues me regresará falso. Ya con esto tenemos el método de lista vacía. Y pues de una vez, antes de entrar con los otros métodos que van a ser más complejos, el de insertar en la lista y el de eliminar elementos de la lista, pues vamos a hacer un método que imprima todo el contenido de la lista sin modificarlo obviamente para poder en algún momento inspeccionar cuáles son los valores que existen dentro de ella. Vamos a crear un nodo auxiliar, lo configuramos al inicio de la lista y después pues hacemos un ciclo que me permita trabajar con el resto de los elementos para el ciclo, para la búsqueda o la impresión de todos los elementos de la lista. Y aquí simplemente decimos, ¿sabes qué? Auxiliar, mientras auxiliar sea diferente de nulo. Aquí podemos observar que la lista al final pues apunta a nulo, el último nodo apunta a nulo. Entonces esa sería la referencia para nosotros. Aquí, de una manera muy sencilla, le decimos, ¿sabes qué? Imprímeme el elemento más lo que tenga auxiliar en su campo número. Y después pues lo que tenemos que hacer es que auxiliar sea igual a auxiliar punto siguiente para seguir con la idea de movimiento dentro de la lista. Y con esto pues ya imprimimos todos los elementos que estén dentro de ella. Muy bien. Ahora viene lo complicado. Vamos a intentar insertar elementos en la lista sin fracasar. Y una vez que esto ya funcione, pues hacemos el otro método que sería eliminar elementos de la lista. Obviamente al insertar un elemento en la lista debe de quedar ordenado aritméticamente. Y en caso de eliminar un elemento de la lista, pues debemos de eliminarlo si es que existe. Si no existe, pues entonces no tiene caso eliminarlo. No tiene caso quitar algo que no existe en la lista. Muy bien. Vamos a llamar este método público de tipo vacío, no va a regresar nada. Vamos a llamarle insertar en la lista. Y aquí el parámetro que vamos a utilizar de recepción sería el número que yo quiero insertar. Muy bien. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a proceder primero con un poquito de orden. Por principio de cuentas, lo que sí está claro es que pues debo de crear un elemento que me permita crear un nodo o hacer un nodo y que ese nodo reciba como atributo el número que quiero insertar. Bueno, eso es lo primero que tengo que hacer de cajón. Antes de continuar vamos a regresar de nuevo a la imagen para ver nuestras opciones y empezar a programar de la opción A hasta la opción D sin errores. Bueno, en primer lugar, si la lista está vacía, que es lo que me dice el primer inciso, pues obviamente tendría este caso, en donde inicio está apuntando a null, obviamente sé que está así, y también pues ya tendría listo mi nodo auxiliar con algún valor numérico apuntando auxiliar al valor numérico al nodo y pues auxiliar punto siguiente, que es esta flecha, pues apuntando ya también automáticamente a nulo como habíamos dicho. Muy bien, ¿qué tengo que hacer si si la lista está vacía? Perdón. Si la lista está vacía, lo único que tengo que hacer prácticamente es decir, ¿sabes qué? Inicio, lo apunto a auxiliar para que me quede así como estamos viendo de este lado de la imagen y pues ya tengo el primer elemento insertado dentro de la lista. Bueno, vamos a comenzar a programar esta opción y ahorita vemos las operaciones para las siguientes inserciones. Regresamos al código y aquí simplemente para completar la idea digo, a ver, si la lista está vacía, que es el caso que ahorita les acabo de explicar, lo que tengo que hacer es decir que inicio apunte hacia quién, pues hacia auxiliar para poder hacer la primera conexión base. Y ahí ya tengo insertado el primer elemento dentro de la lista. Si no, vamos a proceder a la segunda opción. Vámonos por la opción B. La opción dice que probablemente el número que quiero insertar, por ejemplo aquí en la imagen tengo auxiliar con un 0, y pues obviamente este 0 es menor que 1 y menor que 5, pero aquí pues sobre todo 1 es menor que 5, y si 0 es menor que 1, y por lo tanto si quiero insertar al inicio, ¿qué tendría que hacer? Pues aquí tendría que hacer
dos conexiones. La primera conexión sería decirle que auxiliar punto siguiente, esta flecha que está aquí, debe de apuntar a inicio, debe de apuntar al 1. Y después el segundo comando sería decirle que inicio ya no apunta al 1, sino que inicio ahora debe de apuntar a auxiliar. El resultado pues lo tengo aquí de este lado, ¿no? Este 0, que era auxiliar en su campo siguiente, lo apunto al 1. Y después inicio, que estaba apuntando al 1, le digo que ya no apunta al 1, que apunta a donde está auxiliar. Y con eso pues ya tenemos lista la conexión. Sin embargo, pues aquí tengo que hacer una pregunta. Tengo que preguntar, oye, si inicio en su campo número es mayor que auxiliar en su campo número, pues este elemento lo tengo que insertar antes que lo que está en el inicio. Entonces eso es lo que vamos a codificar a continuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora voy a poner un if que diga si inicio en su campo número es mayor que auxiliar en su campo número, pues entonces ya estoy en el caso que yo les estoy mencionando ahorita. Vamos a empezar a trabajar por esa parte. ¿Y qué dijimos? Pues aquí prácticamente lo mismo que dije es lo mismo que voy a teclear. Auxiliar punto siguiente es igual a ¿quién? Pues es igual a inicio para poder conectar en el caso de la imagen el 0 con el 1. Y a continuación lo que tengo que decir ahora es quién es el nuevo inicio. Pues el nuevo inicio es ahora el 0, que eso lo puedo referenciar simplemente como auxiliar. Con esto ya tengo listo la conexión para el segundo caso que me dice, ¿sabes qué? Si tienes que insertar al inicio, pues estas son las operaciones que debes de llevar a cabo. ¿Sí? Si no tengo que insertar al inicio, siguiendo la idea de la imagen, probablemente voy a tener que insertar en medio de la lista. Y para esto voy a usar dos apuntadores de referencia. Alguien va a decir, bueno, ¿y por qué dos? ¿Por qué no con uno? Ahorita vamos a ver en el ejemplo por qué forzosamente necesito usar estos dos apuntadores, que en la mayoría de los libros y en la mayoría de los algoritmos de inserción se les llama apuntador actual y apuntador anterior. Apuntador actual siempre queda apuntando a un nodo en específico y apuntador anterior que siempre queda apuntando al nodo anterior. Ahorita vamos a ver por qué. Inicialmente, pues obviamente los dos voy a apuntar al inicio para empezar a trabajar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, si yo en esta lista que tiene un 1 y un 5 quisiera insertar un 3, yo sé perfectamente aquí visualmente que el 3 va entre el 1 y el 5. Pero bueno, tendría yo que manejar estos apuntadores de la siguiente manera. Por ejemplo, yo pondría un ciclo que dijera, a ver, si lo que está apuntando actual en su campo número, que es este 1, es menor que lo que estoy apuntando en auxiliar en su campo número, quiere decir que actual tiene que moverse hacia adelante, una posición, ¿sale? Y anterior lo voy a dejar en donde está. Anterior siempre queda atrás de actual, pero como anterior y actual están juntos al inicio, pues queda anterior en la misma posición. Entonces aquí, pues actual queda apuntando al 5. Si le damos vuelta otra vez a este ciclo while, que ahorita es el que les estoy explicando, si actual en su campo número 5 es menor que 3, que es auxiliar punto número, no es mayor. Por lo tanto, esto me dice que auxiliar, o sea que este 3 debe de quedar entre el 5 y el 1. Como este tipo de listas no pueden regresar hacia atrás en sus nodos, siempre necesito la referencia de quién es el anterior al nodo actual para poder hacer las conexiones de una manera tranquila y cómoda. ¿Cómo haría las conexiones? O bueno, ¿cómo seguiríamos trabajando? Aquí simplemente el while diría, ¿sabes qué? 5 es menor que 3, no. Entonces pues aquí ya el programa terminaría y actual quedaría en esta posición. ¿Sí? En la última opción vamos a ver qué pasa cuando actual se va hasta acá, hasta nulo, pero en este caso actual se queda aquí y anterior pues se queda una posición. Siempre se queda un nodo atrás. Muy bien. Una vez que tengo esto, pues ya la conexión prácticamente está hecha. Nada más que debo de hacerla con cuidado, porque recuerden que les dije que si las conexiones de pronto nos acelerábamos y queríamos hacerlas a mansalva, nos podían traer conflictos. ¿Qué necesito? Bueno, ahorita lo primero que necesito probablemente es conectar el 3 con el 5. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues auxiliar en su campo siguiente, que es esta flecha, tengo que apuntarlo a donde está apuntando actual.
¿sí? Y con eso el 3 ya queda conectado con el 5. Y después, anterior, en su campo siguiente, que es esta flecha, ya no va conectada con el 5, ahora va conectado con el 3. Entonces, anterior en su campo siguiente debe de ser igual a auxiliar. Al hacer estas dos conexiones, este es el resultado. Lo que tengo aquí de este lado es el resultado de lo que les acabo de comentar, ¿sí? Lo bueno es que este ciclo, una vez que termine, si el nodo actual se va hasta nulo, quiere decir que, en el último ejercicio lo vamos a ver, quiere decir que el número que voy a insertar tengo que ponerlo hasta el final, ¿sí? Entonces ya con eso pues también tengo definido, si voy a insertar en medio de la lista y actual se me va hasta nulo, pues ahí con eso ya digo, pues entonces el número no va en medio de todos los anteriores, va hasta el final de la lista y con eso resuelvo el último problema. Pero no nos adelantemos, ahora estamos en la conexión en la parte del medio. Entonces vamos a tratar de codificar ahorita lo que les estoy explicando a través del código de IntelliJ. Para esto necesito crear dos nodos, como ya mencioné. Vamos a decir que un nodo se llama anterior y voy a hacer que anterior automáticamente quede referenciado al inicio. Y voy a crear un segundo nodo que se llame actual. Y también, pues para evitar problemas, voy a hacer que actual quede referenciado desde el principio al inicio. Una vez hecho esto, voy a hacer un ciclo que vaya navegando por todos los elementos de mi lista hasta encontrar exactamente en dónde debo de posicionar al nodo nuevo para hacer la inserción. Como ya habíamos mencionado, tengo que preguntar si actual en su campo número es menor, cuidado con esto, a auxiliar en su campo número. ¿Y por qué tengo que poner una condición y? Ahorita se los explico. Y actual punto siguiente es diferente de nulo. Esta segunda condición que estoy poniendo, creo que no lo expliqué en la explicación en lo anterior, es porque de pronto si actual se me va muy hacia adelante, puede ser que ya no encuentre números, sino que ya nada más encuentre una referencia nulo. Y una referencia nulo obviamente no va a tener un campo número. Entonces, para evitar que de pronto actual se me vaya y se me desborde, se me pierda por allá lejos, debo de hacer esta pregunta como precaución. Si actual punto siguiente es diferente de null, quiere decir que me puedo seguir moviendo sin problemas y pues no voy a tener después líos con mi código. Entonces, en caso de que estas dos condiciones sean ciertas, ya dijimos, actual punto número sea menor que auxiliar punto número y actual punto siguiente sea diferente de nulo, lo que voy a hacer es empezar a mover mis apuntadores. Lo primero que voy a hacer es poner anterior a donde está apuntando actual y después voy a hacer que actual sea igual a actual punto siguiente para hacer que se mueva una posición hacia adelante. Con esto ya tengo prácticamente trabajados mis apuntadores y al final de esta pequeña búsqueda dentro de la lista, pues nada más voy a tener dos opciones, o inserto en el medio o inserto al final. Por lo tanto, de una vez vamos a codificar qué pasaría o cómo debería de quedar la condición si debo de insertar en el medio, no al final. Entonces vamos a poner que si actual punto número es mayor que auxiliar punto número, quiere decir que debo de insertar en el medio. Entonces ahí queda prácticamente claro lo que debo de hacer. ¿Cómo voy a insertar en el medio? A ver, vamos a retomarlo por si alguien no lo ha captado. Para insertar en el medio, lo primero que tengo que hacer es decir que auxiliar en su campo siguiente, es decir, esta flecha ya no va a apuntar a nulo. ¿Debe de apuntar a quién? Pues debe de apuntar al 5, porque el 3 va antes que el 5. Entonces, auxiliar, punto siguiente, es igual a actual. Esa sería la primera conexión, esta que ahorita estoy marcando. Una vez que ya tengo lista esta conexión, lo siguiente que debo de hacer es que anterior en su campo siguiente, que es esta flecha que ahora apunta al 5, que apuntaba al 5, tengo que hacer que ahora apunte al 3. ¿Cómo le hago? Pues anterior punto siguiente debe de ser igual a auxiliar. Y con esto tengo listas ya las dos conexiones que sería conectar el 1 con el 3, primero el 3 con el 5 y luego el 1 con el 3. Muy bien. ¿Cómo se ve esto en código? Pues así. Dijimos que auxiliar en su campo siguiente
debe de ser igual a lo que está apuntando actual. Y después anterior, en su campo siguiente, debe de ser igual a ¿quién? Pues auxiliar. Y con esto ya tengo la inserción de en medio. Me falta nada más un último else para la inserción final, pero antes de poner el comando, el único comando que va aquí para la inserción final, ¿qué les parece si primero lo vemos acá en la imagen? Otra vez tengo una lista con un 1, un 5 y un 7. Obviamente pues el 7 va después del 5, pero vamos a ver qué pasa dentro de la búsqueda que haría este inciso C y cuál sería el cambio en el cual tomaríamos el else para insertar al final. Muy bien, tengo actual apuntando a inicio y tengo anterior apuntando a inicio. Y aquí de nuevo entraríamos al ciclo while que dijera, ¿sabes qué? Actual en su campo número, es decir, 1 es menor que 7, pues resulta que sí. Por lo tanto, actual, anterior lo tengo que apuntar a donde está apuntando actual, que ahorita los dos están apuntando a donde mismo. Y después, actual, lo movemos hacia adelante, hacia el 5. Preguntamos de nuevo, 5, es decir, actual punto número, ¿es menor que 7? Sí. De nuevo entramos al ciclo while. Anterior lo tenemos que primero empatar con actual. Aquí lo movemos hacia adelante. Y después actual, pues lo movemos también hacia adelante para que quede referenciado hacia este elemento que ya es el elemento nulo. Aquí obviamente dentro del ciclo, perdón, este movimiento no se va a hacer. Dentro del ciclo while tenemos una condición que dice, oye, si actual punto siguiente es diferente de null, actual punto siguiente es esta flecha, ¿es diferente de null? No, ya estamos en nulo. Entonces ahí prácticamente pues no voy a mover actual hasta acá, ¿sí? Porque si de pronto moviera actual hasta acá, en la parte del ciclo que dice actual punto número, no podría encontrar un número dentro del elemento nulo, porque el nulo no es un nodo. Entonces aquí, perdón, este no se va a mover hasta nulo, va a quedar nada más hasta el 5. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es el if que acabo de poner, el que dice en el código, oye, si actual punto número, es decir, 5 es mayor que 7, entonces 5 es mayor que 7, no es menor. Entonces obviamente el 7 va al final y entraríamos por la parte else, ¿sale? Si pasara esto, entraríamos esta parte del if y haríamos la conexión. Pero como 5 no es mayor que 7, entonces quiere decir que el 7 va al final. Para poder hacer esta conexión final, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente le voy a poner actual en su campo siguiente es igual a ¿quién? Pues auxiliar. Listo. Y al hacer esta operación, ¿qué va a pasar acá con la imagen? Pues muy fácil. Actual punto siguiente es esta flecha. Entonces esta flecha ya no va a apuntar a nulo. Esta flecha va a apuntar a auxiliar. Y eso me va a permitir conectar el 1 con el 5 y el 5 con el 7. Aquí, perdón, un error en esta imagen resultante de cómo queda la lista al insertar al final. Pues obviamente el que va en medio es un 5, no es un 3. Y finalmente ya tengo la inserción al final. Muy bien. El código pues ya queda prácticamente completamente funcional para el proceso de inserción. Ya no tenemos que trabajar nada más. Y pues de una vez vamos a hacer el proceso de eliminación. Voy a empezar a teclear el código directamente de eliminación. Se van a dar cuenta que el código es muy similar al de inserción, nada más hay pequeñas modificaciones. Y pues creo que si ya entendieron bien el proceso de inserción, el proceso de eliminación directamente viéndolo sobre código es completamente entendible. Primero que nada vamos a hacer un método vacío que regrese nada, que se llame eliminar de la lista. ¿Qué vamos a recibir? Pues vamos a recibir el número que quiero eliminar. Vamos a poner aquí un elemento de tipo entero, un parámetro de tipo entero, que se llame, por ejemplo, número eliminar, para que quede más que claro de qué se trata ese parámetro. ¿Sí? Aquí es obvio que yo voy a eliminar un elemento asumiendo que la lista no está vacía. Porque si la lista está vacía, pues ¿cómo voy a eliminar un elemento de una lista vacía? No tiene sentido. Aquí lo primero que voy a hacer es preguntar si la lista no está vacía. Si la lista no está vacía, ahora sí vamos a trabajar. Voy a utilizar también dos apuntadores de referencia para poder saber en qué punto estoy dentro de la lista y que eso me ayude a que
pues pueda eliminar de una manera correcta y sin errores. ¿Por qué necesito los dos apuntadores? Por lo que les comentaba. Con un apuntador se me haría demasiado complicado eh, trabajar tanto la inserción como la eliminación, y con dos pues ya se hace muy natural y sin problemas. Y acuérdense que aquí pues yo solo puedo moverme del inicio para adelante, pero no me puedo regresar. Entonces de pronto si me tuviera que regresar pues no tenía forma de hacerlo. Por lo tanto, estos dos apuntadores me ayudan a que pues no tenga problemas para hacer ese proceso. Aquí lo primero que podría tomar en cuenta es, oye, ¿qué pasa si actual punto número es igual que el número que quiero eliminar? Es decir, si lo que tengo al inicio, dicho de otra manera, si lo que tengo al inicio es exactamente el número que yo quiero eliminar. Pues entonces si lo que voy a hacer es eliminar el primer elemento porque por azares del destino ese es lo que está al inicio, pues simplemente ¿cómo lo puedo hacer? Pues simplemente así. Inicio es igual a inicio, punto siguiente. Movemos el inicio un apuntador hacia adelante y con eso pues ya eliminamos el primer elemento de la lista, siempre y cuando sea el elemento que yo quiero eliminar, el número que yo quiero eliminar. Si no, pues entonces aquí tengo que preguntar, oye, si de pura casualidad no voy a eliminar el primero, ¿cuál tendría que eliminar? Pues entonces aquí vamos a hacer una pregunta muy similar a la que hicimos con el proceso de inserción, que diga si actual punto número es, mientras actual punto número sea diferente que el número que quiero eliminar, y actual punto siguiente es diferente de nulo, nada más para evitar que no me vaya a salir de mi lista, pues aquí lo que voy a hacer es prácticamente lo mismo que hice con la inserción. Ir moviendo mis apuntadores hacia adelante. Primero anterior lo empato con actual y después actual le digo que se mueva una posición hacia adelante. Y con eso pues ya tengo mis apuntadores de referencia para poder hacer la eliminación. Muy bien. Finalmente, ¿cómo voy a hacer las operaciones? Pues aquí nada más tengo de dos sopas. ¿Sí? Si actual en su campo número es igual a el número que quiero eliminar. Aquí obviamente estoy diciendo, ¿sabes qué? Pues sí encontré el elemento que quiero eliminar. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo lo voy a eliminar? Pues muy fácil. Anterior punto siguiente va a ser igual a actual punto siguiente, para poder de alguna manera dicho desconectar el nodo que ahorita quiero eliminar y con eso pues perderlo completamente. Y aquí ustedes van a decir, oye, ¿y vas a tratar de eliminar el final? No, aquí la última condición del else simplemente me va a decir, ¿sabes qué? El elemento no está dentro de la lista. Entonces aquí simplemente para poder hacer algo más elegante puedo poner el elemento más no está en la lista. Muy bien, y con eso pues ya le puedo indicar al programador o a la persona que esté usando la aplicación que el elemento no aparece en la lista y por lo tanto pues no lo puedo eliminar. De esta manera pues ya terminamos el método de eliminación. Les digo, es algo similar a la inserción, sin embargo pues tiene por ahí dos que tres detallitos. Ahorita también vamos a probar esta opción para que de pronto eliminar un elemento que no esté en la lista y que de veras nos arroje este mensaje de advertencia. Muy bien, ya casi para terminar la sesión de hoy, el video de hoy, vamos a hacer la prueba de lo que ya programamos, ¿sí? Vamos a decir que vamos a programar aquí algo que diga prueba de una lista simple. Prueba de una lista simple, simplemente ligada o simplemente enlazada, como ustedes le quieran llamar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear una lista. Ya la tenemos creada.
A continuación, vamos a insertarle algunos elementos. Aquí a propósito voy a insertar los elementos en desorden para ver si realmente me va ordenando la información. Se supone que los elementos deben de quedar perfectamente ordenados. Así que, ¿qué les parece si ahorita metemos primero un 5, luego un 1, a continuación insertamos un 10, por ejemplo, después, no sé, se me ocurre un 8, y al final pues insertamos un 0. Como lo habíamos visto, lo vimos en el ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya tengo mi lista, y según esto ya quedaron ordenados, lo siguiente que puedo hacer sería imprimir la lista, ¿sí? Para ver cómo queda. A continuación, pues podemos probar eliminar de la lista. Por ejemplo, vamos a eliminar el 10. A continuación podemos eliminar el 0 y después vamos a tratar de eliminar el 100, que obviamente no está en la lista. A ver si realmente nos imprime el mensaje de que el 100 no está en la lista. Después, ya para terminar el video, pues vamos a imprimir cómo queda la lista final. Y finalmente, el último comando pues sería nada más imprimir de nuevo la lista a ver qué tal queda. Muy bien, ya casi terminamos la sesión de hoy. Prácticamente vamos a hacer una corrida. Si ustedes detectan que algo del código no está funcionando bien o algún caso no funciona, pues también pueden comentármelo. Aquí ya está. Insertamos 0, 1, 5, 8 y 10, ya quedaron ordenados. El elemento 100 no está en la lista y la lista final quedó como 1, 5 y 8 porque quitamos el 0 y el 10. Muy bien. Bueno, jóvenes, con esto terminamos el video de hoy. Que tengan buenas tardes, buenos días y hasta luego. Si tienen dudas, consúltenme por favor.